En Apocalipsis 21 estamos leyendo solamente el versículo 9. Vamos a leer nuevamente el versículo 9, por favor. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Excelente. En Génesis 24 vamos a leer el versículo 55 al 67. Adelante. Entonces respondieron su hermano y su madre: espera la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean los descendientes a la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca, y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente, que bebé, porque él habitaba en el Negev, y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y le trajo a Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El día de hoy finalizamos la serie de 4 sermones llamada Buscando a Rebeca. Han de recordar que el tema central de esta serie es ¿quién es y qué características tendrá la iglesia que será la esposa del Cordero? Esta iglesia privilegiada. Con este tema estoy pretendiendo llevar a una conciencia profunda a aquellos cristianos que anhelan ser la esposa del Cordero. No solo los que estamos aquí, porque nuestro material se escucha en vivo en otros lados, pero también se sube al internet, y apuntando hacia la conciencia de los cristianos. El hecho de no es suficiente decir o confiar en que yo seré la esposa de Cristo, seré parte de aquel grupo que es llamada en la Biblia la esposa de Cristo. Solo porque yo confíe o lo diga, eso no lo hace realidad. Hay características que la Biblia nos describe que tendrá a esa iglesia, de la cual Juan nos habló aquí en Apocalipsis 21. La futura esposa de Cristo actualmente se distingue ante otras iglesias por la calidad de vida moral. La calidad de vida del cristiano es lo que nos da a nosotros una pista. ¿Quién es la posible esposa del Cordero? Los 4 sermones que han conformado esta serie, y hoy es el último. El primero fue No hay mujeres dignas. El segundo tema, Sangre de su sangre. El tercer tema, que fue el del domingo pasado, Eliezer pide señal. Y el cuarto, que es el día de hoy, el último, el encuentro. Recuerden que cada uno de estos sermones se compone de 3 segmentos
y son los siguientes. Segmento teológico. Nos permite colocar las bases bíblicas de esta enseñanza. ¿Por qué es importante colocar un fundamento para cada estudio? Porque cualquiera de nosotros, los predicadores, podemos ser propensos o estamos propensos a predicar cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra y decir las cosas van a ser así, Dios es de esta forma, nosotros la iglesia somos esto. Cualquiera puede decir lo que quiera, pero cada enseñanza tiene que ser fundamentada con la palabra de Dios. Que ese es el error más grande de la Iglesia Católica Romana y al mismo tiempo de los católicos. Cuando yo era católico nunca me preocupé por saber si mis creencias estaban basadas en la Biblia, y el día que me preocupé descubrí que estaban basadas en tradiciones de hombres, tradiciones que se han inculcado a lo largo de la historia y que muchas personas con un corazón sincero las abrazan como palabra de Dios. Porque cuando alguien bautiza a un bebé, lo hace creyendo que lo está haciendo para Dios. Cuando alguien lleva a un niño a la confirmación, a una presentación, cuando llaman al sacerdote para ungir a la persona moribunda con los santos óleos, todo eso se hace con sinceridad, pero no importa cuánta sinceridad hay en el corazón de alguien. Si hemos de hacer algo para Dios, tiene que ser de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que está escrito. Y es por eso que cada sermón debe de tener un segmento teológico, un segmento que fundamente la enseñanza del predicador en la palabra de Dios. También tenemos un segmento testimonial colectivo. En este hablamos de la condición espiritual de las iglesias, incluyendo la nuestra. Y por último tenemos un segmento testimonial individual, donde hablamos de la condición espiritual de nosotros. Porque puede ser que nosotros fracasemos como iglesia, pero eso no quiere decir que usted fracase como individuo. ¿Alaban a Dios? De 100 que somos nosotros, 99 de aquí pueden ir al infierno y uno puede ser que vaya a la gloria. 99 puede ser que se queden a la gran tribulación y uno haga el arrebatamiento. Entonces hay que tomar este análisis tanto como congregación como individuo. ¿Alaban a Dios? Muy bien, una recopilación rápida. En el primer estudio aprendimos que no cualquier iglesia es digna de ser la esposa del Cordero. No cualquiera es digna. Esa palabra es importante. El decir es digno es merece ser. Será tomada en cuenta, estará considerada, es a lo que se refiere la palabra ser digno. No cualquiera es digna de ser la esposa de Cristo. En el segundo estudio aprendimos algunas características de esa iglesia que se casará con el Señor. Características, algunas, porque creo que la esposa de Cristo tendrá varias características, pero tocamos las más sobresalientes. En el tercer estudio aprendimos a quién representó la figura de aquel hombre que era el siervo de Abraham, Eliezer. Porque este personaje está allí no de mera casualidad o no fue un dato agregado al azar en el registro de Génesis 24, sino que así como Abraham tuvo un papel importante que desempeñar y el papel que él desempeña nos muestra la figura de Dios, de igual forma con Isaac. Eliezer, que aparece durante todo el capítulo 24 hasta los últimos versos que acabamos de leer, también tiene un papel importante en una profecía testimonial en ese pasaje. Hoy aprenderemos asuntos relacionados con el encuentro de Cristo y su iglesia. ¿Alaban a Dios? El próximo encuentro que la iglesia novia tendrá con nuestro Señor Jesucristo es el clímax de todo el esfuerzo de la vida cristiana. Todo el esfuerzo que hemos hecho a lo largo
de los años que llevamos como cristianos, algunos más, algunos menos, su servidor 30 años, ahora para noviembre, todo ese esfuerzo que hemos hecho, todas nuestras negaciones, todas nuestras oraciones, todos nuestros ayunos, todas las privaciones, todos los insultos que hemos soportado, todas las divisiones que se nos han venido por declararnos cristianos, todo lo que nos ha acontecido, absolutamente todo, todos aquellos rechazos, concluyen con nuestro encuentro con el Señor Jesucristo. Ahí se termina todo. Una vez que nos encontremos con el Señor Jesucristo, a partir de ese momento no habrá absolutamente más sufrimiento. No se derramará una lágrima más de dolor. Las lágrimas que se derramen será de alegría, de emoción, de gozo, pero no habrá ni siquiera un instante más de dolor una vez que nos encontremos con el Señor Jesucristo. Así que no solamente es aquella emoción de que lo vamos a ver, aquel personaje a quien amamos, a quien le hemos servido, a quien le hemos rendido nuestra vida. Como dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, a aquel a quien amamos sin haberle visto. No solamente será eso, sino será el clímax de todo lo que hemos hecho. Llegado a ese encuentro, ahora sí, solamente felicidad, gozo, paz, armonía. ¿Alaban a Dios? Creo que a todos nos entusiasma llegar a ese momento, pero mucho más a los que les va más mal en la vida cristiana. Esos son los que ya piden esquina, esos son los que anhelan ya una tregua, los que les hace falta un oasis. Por eso es muy importante el encuentro de la iglesia con el Señor, porque ahí termina el sufrimiento. Allí entregamos nuestras cruces. Ahora sí, ahorita no la puedes colgar, no puedes deshacerte de ella. Ahorita tenemos que seguir batallando. Porque el sufrimiento que viene sobre la vida cristiana es en muchos ámbitos, es en cuestiones económicas, sentimentales, cuestiones emocionales, cuestiones de salud, cuestiones materiales, por todos lados nos llega, y de todo tipo. Sí, hay rachas donde se nos viene más fuerte, en ocasiones menos, pero todo, absolutamente todo, se concluye en ese encuentro. Muy bien, vamos a iniciar con el segmento teológico. La próxima venida del Señor siempre ha sido discusión en temas de teología sobre 3 asuntos. El primero, ¿cuántas venidas hay del Señor Jesucristo a la tierra? Este siempre ha sido un asunto de discusión entre el cristianismo, porque hay quienes enseñan que solamente son 2 venidas, hay otra doctrina que habla de 3 venidas. Yo personalmente creo y he predicado que son 4 venidas las del Señor. Yo no sé si a lo mejor hay alguien que diga que va a haber 5 o 7, no lo sé, con tantas cosas que se nos ocurren a los predicadores, pero por lo menos bíblicamente yo he probado que hay 4 venidas. Segundo, ¿cómo viene el Señor? También ese es un asunto de discusión teológica. Y claro está que quien tiene una postura, pues ataca la otra postura. Dice, aquel está mal. Unos aseguran que el Señor ha de venir en secreto. La Biblia dice como ladrón en la noche. Otros dicen, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo crees que en secreto? La Biblia dice que todo ojo le verá. Su venida será pública. Así es que ahí está también la discusión. Yo digo que el Señor viene de las 2 formas, por eso coloco 4 venidas. En una de ellas va a ser en secreto, en otra va a ser públicamente. Y en tercer lugar, la discusión también está en torno a qué asuntos vendrá a tratar el Señor aquí a la tierra. En otras palabras, ¿a qué viene? Unos dicen que viene a recoger una iglesia, otros dicen que viene a traer juicio, otros dicen que viene a juzgar. ¿A qué viene? Así que
la venida del Señor, en términos teológicos, normalmente está en torno a estos 3 puntos. Pueden haber más, pero son los puntos más sobresalientes. Y todas estas diferentes doctrinas sobre la próxima venida del Señor Jesucristo, todas tienen fundamento bíblico. Para cada una de estas afirmaciones hay pasajes en los que ellos avalan su enseñanza. Entonces el problema no está en que no hay fundamentos para las posturas que se toman sobre la venida de Cristo, sino el problema radica en cómo se interpretan estos pasajes. Ahí está el problema. Yo no voy a explicar estas diferencias, solo mencionaré lo que nosotros creemos en esta iglesia. El Señor viene por segunda vez, esto es lo que nosotros creemos. El Señor viene por segunda vez, de 4 ocasiones que vendrá, como ya lo mencioné, y esta segunda vez viene en secreto. Esta segunda vez viene en secreto, aunque también creemos que la cuarta venida del Señor será pública. Y viene exclusivamente, esta segunda vez, viene exclusivamente a recoger a la iglesia, que es llamada en la Biblia la esposa del Cordero. Y el encuentro de esa iglesia que viene a recoger con el Señor será en las nubes. No va a ser en el Vaticano. Lamento decepcionar a muchos católicos. Tampoco va a ser en Jerusalén, la tierra amada y protegida, como dice Mateo, la ciudad del gran rey. No va a ser en Jerusalén, no va a ser en Palestina, no va a ser en Jeffersonville. ¿En dónde va a ser el encuentro, hermano? En las nubes. ¿Sí o no? Porque me dijo no. Hermano, dame volumen a este micrófono, por favor. En las nubes. ¿Dónde dice? La Escritura lo dice. Exactamente. Por eso estamos en un segmento teológico, porque hay que fundamentarlo. Vayamos a 1 de Tesalonicenses 4, por favor. 1 de Tesalonicenses 4, este es el pasaje más completo, más usado para hablar de esta venida del Señor, donde Él viene a recoger a su iglesia. 1 de Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o murieron como cristianos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Como dijese el reverendo Branham, Jesús no puede poner su pie santo en esta tierra tan inmunda, tan sucia, tan corrompida. Entonces, para no descender Él aquí, nos va a subir a Él a una dimensión en los aires, y ahí va a ser el encuentro con Él, no sin antes estar aquí unos días en la tierra, un periodo aproximadamente de 40 días, solo para conocernos y darnos cuenta quién se va a ir, quién se quedó, y mientras vayamos ascendiendo, no distraernos y tener la mirada en el Señor. Muy bien, hoy no le vamos a dedicar demasiado tiempo, ni vamos a invertir mucho en el segmento teológico. Vamos a pasar al segmento testimonial colectivo. Para la iglesia que subirá en un arrebatamiento, será un momento glorioso.
pero no para las iglesias cristianas que no serán arrebatadas porque no eran dignas de ser arrebatadas. Ellas experimentarán lo siguiente. Número 1, confusión y decepción. Número 2, rechazo divino. Y número 3, persecución. Esto es lo que van a experimentar aquellas iglesias que no se vayan en el arrebatamiento. Número 1, confusión y decepción. Número 2, rechazo divino. Y número 3, persecución. Así que se dan simultáneamente dos cosas. No solo se pierden las bendiciones que trae el arrebatamiento sobre el cristiano, sino que también se acarrean tres cosas. En otras palabras, estas iglesias no solamente se verán privadas, sino que serán enjuiciadas con estas tres cosas: confusión y decepción. Vamos a ver dos escrituras. Mateo capítulo 2. Dice en el versículo 1 al 3: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Qué cosas? El rey y toda la ciudad de Jerusalén se turbaron cuando escuchan esta pregunta. Ok, vayamos a Mateo 17. Mateo 17 dice en el versículo 10. ¿Lo tenemos? Entonces sus discípulos le preguntaron, en este caso a Jesús, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Qué tienen estos dos pasajes en común? En ambos pasajes se nos hablan de dos eventos importantes que el pueblo de Israel estaba esperando desde hace siglos que se cumpliera. Porque ellos escuchaban en sus sinagogas, escuchaban por parte de los rabinos que un día Dios levantaría un profeta semejante a Moisés. Que un día nacería de una virgen un hombre que sería el rey de los judíos. Sería un hombre que gobernaría en el milenio. Sería un hombre con ciertas características, vendría del linaje de David, y muchas cosas se mencionaban de ese Mesías. Ellos lo estaban esperando, ellos lo escuchaban constantemente. Y ya mero, y va a acontecer, y va a acontecer. También escuchaban que un día vendría Elías, y lo escuchaban cada día de reposo. Como hoy, domingo, en cada iglesia de este planeta, se está mencionando que Cristo va a venir y que se va a llevar una iglesia y que se va a casar con esa iglesia. Y todos los cristianos están oyendo en el sermón y dicen: amén, aleluya. Pero lo interesante es que ellos estaban esperando el cumplimiento y llegó el cumplimiento y no se dieron cuenta. Por eso toda Jerusalén se turba, porque aparecen estos magos y dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Cómo? ¿Cómo que ha nacido? Ya había nacido y ellos no se dieron cuenta. Eso fue muy confuso para ellos. Y todavía más decepcionante de que ese niño que había sido prometido en Isaías 6
no llegó con ellos. Entonces, estaban esperando a Elías y los mismos apóstoles dijeron, ¿por qué los escribas dicen que Elías vendrá? ¿Cuándo va a venir? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Ya vino y no lo supieron. Exactamente esto es lo que va a ocurrir con el arrebatamiento. Cuando el arrebatamiento ocurra, las iglesias se preguntarán, ¿qué no se nos enseñaba en diferentes cultos los domingos? Que Jesús vendría por segunda vez y se llevaría una iglesia y se va a repetir la misma historia. Probablemente nuestra hermana Liz, probablemente ella, yo no lo sé. Quizás sea la hermana Marta Leonor, lo más seguro es que sea ella, pero la verdad no lo sé. ¿O será la hermana Jose? Quien se acerque a aquellos hermanos y hagan la pregunta, pero no dijeron, y ellas tenga que decir, el rapto ya ocurrió y nos hemos quedado. Jesús dijo, y se los dijo a ellos, Elías ya vino y no lo supieron e hicieron con él todo lo que quisieron. Hoy se están cantando cantos cristianos donde se habla de que la iglesia se va la novia, se va la novia. Un día alguien les dará la noticia y entrarán en confusión esos hermanos y serán decepcionados. Porque el borracho no va a ser decepcionado. El borracho ya, él no está esperando la venida del Señor, y mucho menos ir al cielo con la vida que lleva. La prostituta tampoco, el narcotraficante tampoco, todos ellos ya saben que van al infierno. Pero estas damas que están aquí sentadas probablemente se decepcionen y digan, es que yo creí que yo me iba a ir con Jesús, yo creí que iba a ser salva, yo creí que iba a ser parte de la novia, y así están las iglesias. Así es que habrá confusión y decepción al mismo tiempo. Se vuelve a repetir la historia. Dios, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mí. Un día el profeta Amós le dijo al pueblo de Israel, el mismo Dios a quien ustedes alaban es el que los va a condenar. Segundo, no solamente serán confundidas las iglesias y vivirán esta decepción, sino serán rechazadas por el mismo Señor. Abran Mateo 25. Mateo 25 dice en el versículo 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Rechazo divino. Las puertas de la iglesia se te pueden abrir a donde quiera que vayas, pero un día las puertas celestiales se van a cerrar
y aunque tú clames, y aunque las iglesias se pongan en oración, en ayuno y derramen sus lágrimas, el Señor les dirá: no los conozco. No te conozco como parte de mi esposa, porque es entendible que el conocimiento divino es preciso en todo lo que existe en la creación, pero a lo que alude estas palabras es: no te conozco como mi esposa. Y serán rechazados. Ahorita los brazos abiertos de Jesús están para toda la humanidad, no solo para el cristianismo, aún para la humanidad que vive en pecado. Si tú eres un pecador, todavía tienes los brazos abiertos a tu alcance. Pero un día el Señor cerrará esas puertas y ya no habrá más misericordia. El tiempo de la misericordia se habrá terminado precisamente con el recogimiento, con el encuentro de la iglesia con Cristo en las nubes. De ahí en adelante ya no hay misericordia, no hay compasión para nadie. Situaciones muy duras, muy difíciles. Pero, ¿qué le sigue a esto? Le sigue una persecución. Abra usted Apocalipsis capítulo 13. Dice en Apocalipsis 13, versículo 4 al 7. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Para el arrebatamiento, para el encuentro de la iglesia con el Señor, cuando el Señor se lleva a su esposa a las bodas, entonces se levanta el poder del anticristo sobre un hombre llamado en la Biblia la bestia, y ahora sí, todo el odio que el diablo le tiene a los cristianos lo va a descargar en esta persecución. La Santa Inquisición se le va a quedar corta de lo que le hicieron a los cristianos en aquel tiempo, para lo que le va a ocurrir a los santos que se queden a la gran tribulación. Si usted se queda, hermana, le aseguro que no hay ninguna pesadilla que iguale lo que le va a pasar. Porque como no hay Espíritu Santo en la tierra, en los días de la Inquisición, en el siglo XIV y XV, todavía el Espíritu Santo estaba fortaleciendo a los hermanos. ¿Qué hacían con los hermanos cristianos? Les cortaban los dedos, las manos, los pies, los dejaban morir desangrando. A las madres encintas les abrían su vientre, tomaban el producto y lo echaban a los perros frente a ellas. Muchos cristianos muertos en el Coliseo, echados a los leones, otros de ellos quemados en la hoguera. Toda esa tortura se va a quedar corta para lo que les va a venir a los santos, ya que la bestia se le da autoridad durante 42 meses, no solo para tomar el control de la tierra, sino para vencer a los santos. Así es que el diablo ahorita me odia, pero no me puede tocar porque el Espíritu Santo me protege. Pero los santos no serán protegidos en la gran tribulación. Ya no hay Espíritu Santo en la tierra. Así es que son los primeritos en la lista de Satanás. El diablo va a atormentar a la humanidad, pero los primeros viene la persecución sobre los cristianos que se quedaron. Terrible. No te deseo que estés aquí, ni deseo estar tampoco aquí. Ahí mismo en Apocalipsis, pero en el capítulo 14, versículo 9 al 13. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira,
y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Como va a haber mucha presión por parte de la bestia para que los cristianos que se quedaron a la gran tribulación adoren a la bestia, entonces van a necesitar mucha fuerza y dice aquí mucha paciencia, porque algunos van a explotar de tanta presión, tanta tortura al ver que les matan a sus hijos enfrente. Y a ellos no va a ser una muerte rápida, no, pues el diablo no es tonto, sino tiene 42 meses de control y los va a aprovechar al máximo para hacer que muchos santos retrocedan en sus creencias. Cosa dura y cruda. Pasen al capítulo 12 ahí mismo en Apocalipsis, versículo 12. Apocalipsis 12, verso 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos. Y luego aparte dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, 3 años y medio de persecución, donde el diablo sabe que se le termina su tiempo, y esa persecución que vendrá durante esos 3 años y medio, principalmente será para hacer retroceder a los santos de su fe, y de esa manera llevárselos al infierno. De aquí la importancia que cada iglesia revise la doctrina que está impartiendo y de alguna forma se dé cuenta que si está enseñando mal a sus congregantes, pues va a arrastrar a todos los congregantes a la gran tribulación, y por el lado contrario, el lado benéfico, una iglesia que tenga sana doctrina estará preparando a sus congregantes para el encuentro. ¿Alaban a Dios? Muy bien, pasemos ahora al segmento testimonial individual. En este segmento me dirijo a cada hermano de la denominación, llámese pentecostal, bautista, testigo de Jehová, adventista, incluso de los hermanos del mensaje de la hora, hermanos branhamitas, hermanos miembros locales de esta iglesia. Si tú te das cuenta que en tu iglesia la doctrina que has escuchado no califica para prepararte como la esposa del Cordero de Dios, entonces vas a tener que tomar una decisión entre quedarte del lado de tu iglesia por el amor que le tienes, porque hay miembros que se enamoran de su pastor, se enamoran de su congregación, y en ocasiones se llegan a dar cuenta que su iglesia está mal, que su doctrina está mal, y aún así deciden quedarse allí. Pues cualquiera que entienda este tema que estamos hablando va a tener que escoger entre serle fiel a su iglesia o serle fiel a la palabra de Dios. Porque si alguien se enamora más de su pastor y de su iglesia que de la doctrina, no le va a ser fácil dejar su iglesia aunque éste esté mal, o dejar a su pastor aunque éste esté impartiendo una enseñanza mal. Pero pensemos en la decisión que un día nosotros los que fuimos católicos tuvimos que tomar. ¿Cuántos de aquí fueron católicos? Un día tuvimos que escoger entre nuestra iglesia, las tradiciones de nuestros padres, nuestras costumbres y la verdad que se nos presentó a través de este libro. Alabado sea Dios que escogimos por la palabra de Dios. Pero créame que ahora que uno se hace cristiano es más difícil, mucho más difícil. Porque en ocasiones, muy dentro de nosotros nos aferramos a nuestras creencias actuales.
Creemos que por el hecho de que ahí se lee la Biblia, que el pastor Dios lo usa, el pastor una ocasión oró por mi familia y esta sanó, o Dios hizo un milagro sobresaliente en mi hogar a través del ministerio del pastor, etcétera. Esas cosas nos hacen agarrarnos más fuertemente de la iglesia y del hombre. Y eso es algo muy grave, incluyendo nuestra iglesia. Si un día su servidor se desvía, ustedes no tienen que estar comprometidos a quedarse en esta iglesia. Aquí hemos hablado de aquellos casos de hermanos que se han ido. ¿Se han ido? Claro que se han ido. Uno de los que me he mencionado, porque también lo mencionó en su tiempo, fue nuestro hermano Alfredo y nuestra hermana Paula Nieto. ¿Recuerda, hermana? ¿Impedí que se fuera, hermana? Claro que no. Yo dije, si ellos encuentran una iglesia mejor, con una doctrina mejor, hay que tomar esa decisión, porque es nuestro destino lo que está de por medio. Así que, si el día que usted se vaya a ir, nada más siempre les he remarcado, ¿qué es lo que les he encargado, hermana Sara? Díganos. Que tengamos educación para avisar. Correcto. De despedirse, por lo menos. Ya si no quieren dar las gracias, porque unos nada más como animalitos agarran sus patotas y se van. No, nada más vaya, toque ahí a la oficina del pastor. Ya me voy, hermano, ya encontré algo mejor que esta iglesia. Adelante. Gloria a Dios. Nadie los va a retener aquí a la fuerza. Entonces, si hay algo mejor, esto es para ustedes y para los de la radio y para los que escuchen este mensaje en internet, cámbiese de iglesia. Es nuestra alma la que está de por medio. Si vamos a escoger algo mejor que lo que tenemos, es porque estamos vigilando tres cosas. Porque a lo mejor alguien dice, encontré algo mejor, hermano. ¿Por qué? Es que hay una iglesia donde brincan mucho. Ah, ok, eso es lo que encontraste. Hay una iglesia donde hacen milagros. Ah, buscas milagros. Porque en el catolicismo actualmente también hay milagros. Si es lo que buscas, hay iglesias que tienen muchos milagros. Montemaría, ustedes saben que en Montemaría ha habido muchas manifestaciones sobrenaturales. O como dijo una hermana de esta iglesia, claro, dijo, uy, hermano, en la iglesia donde yo estaba, el pastor sí nos visitaba, echándome por ahí la pedrada, ¿verdad? Ok, lo que buscas es un pastor que te visite. ¿Qué buscas? Porque si no conoces las características que Dios está buscando en una iglesia, ¿cómo vas a saber cuál es la mejor? Pero la hermana Isabel nos lo va a decir. ¿Qué características busca Dios en una iglesia para comprometer esa iglesia con su hijo? Bueno, recuerdo que en temas pasados se mencionaron 3 características y bueno, recuerdo 2. A ver, hermana. Es la sana doctrina. Correcto. Santidad intachable. Muy bien. Y me falta una. Hermano Daniel. Belleza de carácter. Belleza de carácter. Entonces, si usted puede ver que en otra iglesia el estándar de santidad que se les da en la enseñanza es más alto que aquí, corra ya. Corra ya. Si se exige más santidad, es a donde usted tiene que ir. Si usted se da cuenta que la doctrina es más sana, esto es un evangelio más apegado a que nos enseñaron los apóstoles, vaya ya. Si se remarca mucho el tema del carácter de la vida cristiana, esa es la iglesia que le conviene. ¿Alaban a Dios? El tamaño no importa. Si es una iglesia de 10 miembros, si es una iglesia de 100 miembros. Tampoco el lugar puede ser que sea un lugar más sencillo que este. Este no es un gran tabernáculo, un gran edificio. Esas son las 3 cosas que Dios va a buscar para escogerle una esposa a su hijo. La sana doctrina. Cada cristiano es responsable de revisar sus creencias, porque todos tenemos a nuestro alcance la Biblia. No hay iglesias perfectas, pero sí hay iglesias con doctrinas más apegadas a la doctrina apostólica.
Porque no ha de faltar quien le diga a usted, ay, si vas a andar de aquí para allá, pues nunca vas a encontrar una iglesia perfecta. Iglesia perfecta no, pero sí que sí hay iglesias con una doctrina más apegada a la doctrina apostólica. Vayamos a las advertencias bíblicas, 2 de Timoteo capítulo 4. 2 de Timoteo 4, la advertencia está en el versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Este es el tiempo, porque es una profecía, en que no se está sufriendo la sana doctrina. Pase a un libro adelante, Tito, capítulo 2, y es la exhortación. Pero tú habla, Tito 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. En el primer siglo no tenían el reto tan grande como hoy lo tenemos. Porque si usted va a escuchar la doctrina de Monte María, es diferente a la doctrina de la Iglesia Universal. Y si usted va con los pentecostales, no va a coincidir con la doctrina de los bautistas. Y si va con los bautistas, no coincide con la doctrina de los testigos de Jehová. Hoy tenemos un reto muy grande. Y tenemos que encontrar una iglesia que tenga la sana doctrina. Y obviamente esa es la responsabilidad del pastor, hermana. Correcto. Cada uno de ustedes es responsable de la doctrina que están recibiendo. Dios no me hará a mí responsable de que ustedes no escogieron la doctrina correcta. A mí me hará responsable de predicar la doctrina correcta. Por eso Jesús dijo, si el ciego guía al ciego, ¿cuál de los dos es inocente? ¿Ninguno? ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿Sí? ¿No los han visto en la calle? Aquí en la zona del metro hay muchos ciegos donde uno toma al otro y ahí lo lleva de la mano. Uno va por delante, le va dirigiendo. En lo natural es cierto, y en lo espiritual. Ya tienen miedo a opinar. ¿Puede en lo espiritual un ciego guiar a otro ciego? Jesús lo dijo en Mateo capítulo 15. A ver, el micrófono con mi hermano Adán. ¿Qué dijo? Si un ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Y a quién estaba haciendo referencia con esas palabras Jesús? A los escribas, quien guiaban al pueblo de Israel, y al pueblo de Israel que había elegido a los escribas como líderes. Jesús estaba hablando de un grupo de religiosos guiando a los israelitas o a los judíos, y el Señor responsabilizó a ambos. Tu líder es ciego y tú eres ciego, así es que los dos se van al hoyo. Si su pastor Víctor Manuel Banda es un ciego y usted lo sigue, usted va al hoyo. Usted es responsable por la doctrina que está escuchando. Por eso me tomo tiempo para citar los pasajes, darles las escrituras, hacerlos que ustedes lean el pasaje, porque ustedes tienen una responsabilidad. No solo es mi responsabilidad, no es solo lo dijo Víctor Manuel Banda, punto. Es leer lo que dice la Biblia. ¿Alaban a Dios? Ok, santidad intachable. Como cristiano conocedor de la Biblia, debes de revisar el estándar de santidad que tu iglesia establece para tu vida. Repito, debes de revisar el estándar de santidad que tu iglesia establece. Si vas a una iglesia y te dicen, tú puedes vestirte como tú quieras, la ropa no es pecado, lo de afuera no importa, bueno, ese es un estándar de santidad. Pero si vas a otra donde te dicen, la ropa sí importa, y te voy a mostrar por la Biblia que para Dios no solamente es lo de adentro, sino también lo de afuera, quiere decir que el estándar de santidad ahí es más alto que el otro.
Si tú vas a una iglesia donde te casan cuando estás viviendo en adulterio con la persona y luego vas a otra iglesia y te dicen, yo no te puedo casar, ¿cómo te voy a casar con él si ese hombre ya está casado, tú ya estás casada? Pero es que nos separamos, no importa, la Biblia dice esto sobre el divorcio, esto sobre el casamiento. Entonces, hay iglesias con estándares de santidad más altos que otra iglesia. Entonces, cada cristiano es responsable de escoger su iglesia vigilando el estándar de santidad que hay en esa iglesia. ¿Alaban a Dios? Si tú vas a una iglesia donde le dices al pastor, pues es que mi esposo es muy tonto, por eso yo soy quien dirijo en el hogar. Ah, pues está bien, hermana. Bueno, ese es el estándar de ese pastor de santidad. Pero si vas a otra iglesia donde te dicen, no importa que tu esposo no sepa leer, no haya estudiado ni la primaria, y tú tengas una carrera, un título, y tengas un coeficiente intelectual muy alto, la Biblia dice que Él es tu cabeza y tú te tienes que sujetar a Él. Ese es un estándar de santidad más alto. ¿Alaban a Dios? Así que cada cristiano tiene que observar el estándar de santidad, porque ¿qué tipo de santidad busca el Señor? Intachable. ¿Alaban al Señor? Intachable. Y para que vea que no es ocurrencia mía, abra Hebreos 12, por favor. Bendito el Señor por siempre. Dice el versículo 14: seguid la paz con todos y seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No importa los años de cristianismo, no importa la obra misionera que hayas hecho, las donaciones económicas tan fuertes que aportaste a tu congregación, no importa los milagros, no importa nada. Sin santidad, nadie verá al Señor. Así que si una iglesia te baja los estándares de santidad, te está perjudicando. ¿Alaban a Dios? Por eso, hermana, tengan cuidado con este tema que hace no mucho mencionaba yo sobre las pulseras, los collares. Les dije, tengan cuidado porque este tema se debe manejar con moderación. No se trata de que vea yo una hermana nada más y ahora sí a colgarse ahí todo el tocador. No, usen discernimiento. Usen discernimiento. Abran 2 Corintios capítulo 7. Dice ahí Pablo, versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer en el tema de la santidad? Perfeccionarla. Ya tengo santidad ahorita, más santidad. Y la adquiero más santidad, hasta tener una santidad perfecta. Es a lo que yo me refería, intachable. Oye, tú todavía te enojas. Es poquito, ya no grito tanto. Y tú todavía ves televisión, pues uno que otro programa ahí medio fellillo, pero así sucio, no, tampoco. No, así pues no. Que fuera qué. Y música, pues a veces me echo por ahí una cumbia, pero de esas que no son groseras. O sea, cositas. Sí, es lo que buscas, un estándar de santidad más abajo. Hay de todo. En la religión cristiana hay de todo, Se vale de todo. La peor es la católica, pero de ahí hay otras que pues ahí van siguiendo sus pasos a la católica. A fin de cuentas, la ramera y sus hijas. Así es que aguas con el estándar de santidad que te dan. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13. Para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Irreprensibles en santidad delante del Señor.
¿Su corazón, hermana Minerva, es irreprensible en santidad? No. ¿Irreprensible qué significa? No hay nada de reprensión allí. Todo está bien. Como dijese Job, péseme Dios en balanza. Que Dios pese mis acciones. Eso es irreprensible. Así que este es el nivel de santidad que la iglesia, esposa de Cristo, futura esposa de Cristo, tendrá. Finalmente, belleza de carácter. Irónicamente, los cristianos que forman la esposa de Cristo, en cierto sentido, no son los mejores. Pareciera contradictorio, pero no lo es. Hay cristianos que son mucho mejores que los que van a ser la esposa del Cordero. ¿Cómo explicamos esto? Porque puede haber no solamente una contradicción, sino hasta un conformismo. Pues si no son los mejores, entonces yo califico. Bajo esa explicación, hasta ese nivel, ¿quién califica? ¿Tú calificas? Yo también califico. ¿Usted califica? No sabe. ¿Cuántos califican? Si no son los mejores, varios de aquí calificamos. Ok, ¿cómo nos explicamos esto? Con la belleza de carácter, de lo cual se enamoró Jesucristo. ¿Qué es lo que abarca la belleza de carácter, de lo cual se enamoró el Señor Jesucristo? Ok, la belleza de carácter abarca tres cosas: valor, confianza y perseverancia. Estas tres cosas son las que abarcan la belleza de carácter. Porque recuerden que Cristo no solo se enamoró, o Dios puso cuidado en la iglesia que tuviera sana doctrina, una santidad intachable, sino belleza de carácter. Sí, porque si vamos a hablar de una belleza, tenemos que saber cómo nos vamos a poner bellos. Sí. Por fuera, algunos no tenemos esperanza. Pero lo bueno es que el Señor no ve lo de afuera. Por fin, ¿no? Que sí. No, pues no estoy hablando en el tema de la santidad. Estoy hablando, ¿de qué estoy hablando? Del carácter. Del carácter. Entonces, en el carácter Dios toma tres cosas en cuenta para que sea un carácter bello. ¿Cuáles son? Valor, confianza, perseverancia. Ok, vamos a ver esto en la figura, cómo encontramos estas tres cosas en aquella mujer o aquellas mujeres que hicieron la figura de la esposa de Cristo. Vayamos a Génesis capítulo 24. Y vamos a comenzar ahí en el versículo 54. Versos 54 al 58. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, refiriéndose a Eliezer, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo: enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre: espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días y después irá. Y les dijo Eliezer: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya mi señor. Ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Y ella respondió: sí, iré. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Claro que esto no puede ser aplicado hoy en día literalmente. ¿Quién de nosotros daría su hija a casamiento a un hombre que no conoce? A una familia que no conoce. ¿Usted lo haría con Litsi? ¿No? ¿Usted, hermana? ¿Con su bebé? Ni con un hombre lo haría. ¿Usted, hermana Antonieta, con Karen? ¿No? Pues, ¿en qué ¿cómo voy a saber en qué manos vas a caer? ¿Yo qué culpa tengo? No, que vengan aquí a pedirte. Pero esta doncella sí iba a ir con un hombre que no conocía apenas
un día antes. Iba a casarse con un hombre que no conocía, porque Eliezer no llevaba ni fotos, como para decir, Isaac es gordo, es flaco, es pecoso, es graniento, tiene acné, no sabía nada. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que tenía esa mujer? Una belleza de carácter en el cual reflejó valor y confianza. Tenía confianza en las palabras de ese mensajero y tenía el valor de arriesgarse sin haber visto a su prometido. Porque yo sé que todos le ponemos, aunque sea una pizca de interés al físico, ¿o no? Por ahí empezó todo. Por el físico. Yo sé que después uno se enamora del talento, rasgos de conducta, etc. Pero todo empieza por el físico, pero esta mujer no había visto ni un póster de Isaac. Nada. ¿Quién será? Pues, ¿quién sabe? ¿Irás con él? Iré. ¿Alguno de ustedes? Yo estoy preocupado si nuestro Señor Jesucristo es bajito, delgadito. Es como los cuadros donde lo pintan con ciertos rasgos de su barba puntiaguda. Ni nos interesa, lo que queremos es ya estar con Él. Sí. Esa confianza que tenemos reflejada aquí en esta mujer, pero no solo en ella. Vamos a ver Esther cómo actuó. Esther capítulo 2. Recuerden que esa es la otra figura de la esposa del Cordero. Esther 2 dice en el versículo 1, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Hadasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a la mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde
y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saagás, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Ester, hija de Abiaín, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaban Ester el favor de todos los que la veían. Fue pues Ester llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Independientemente de la confianza y del valor que mostró Ester en esta historia, una de las cosas que más sobresalen es su perseverancia. Si usted analiza con cuidado esta historia, encontrará muchos retos, muchas situaciones que eran decisivas para que Ester fracasara en esta empresa. Era huérfana, era judía, era adoptada. Ante las otras demás mujeres, estos puntos eran importantes para poder calificar como la futura esposa del rey. Sin embargo, ninguna de las situaciones adversas desanimaron a Ester, llamada también Hadasa, sino que ella perseveró, hasta que finalmente halló gracia a los ojos del rey. Qué interesante, finalmente podemos ver que la gracia también es atraída. No ganada, hermano Adán, porque si fuera ganada, no sería gracia. Si fuera ganada, sería una obra y una recompensa por la obra. Pero aunque es gracia, también la gracia es atraída porque fue lo que vio Asuero en Ester. No solamente fue el aspecto físico de Ester, sino que al rey se le informaba todo. ¿De dónde venía la doncella? ¿Quién era el tutor de la doncella? ¿En dónde había crecido la doncella? Y Ester, siendo huérfana, siendo pobre, siendo adoptada, siendo una judía, nada de eso fue un pretexto para que ella no alcanzara ese lugar. Qué hermosa representación de mi condición actual. Hay algunas cosas a ellos mismos los descalifican. Muchas veces nuestras condiciones espirituales, nuestra condición de crecimiento espiritual, las áreas que no hemos vencido, los pecados en que estamos atorados, los usamos para descalificarnos a nosotros mismos. Pero la iglesia que ha de ser la esposa no la desanimas fácil, Vamos a tomar de ilustración a nuestro hermano Agustín, porque él tiene belleza de carácter, aparte de la física, ¿verdad? Asómate para que te vean. Ok. Vamos a suponer que el hermano Agustín es un hijo ilegítimo. Él no nació dentro del matrimonio, en mi ejemplo. Entonces yo doy un tema donde digo, en base a la Biblia, en base a las enseñanzas del reverendo Branham, un bastardo no puede ser parte de la novia. Y eso fue dicho por el mensajero. Un hombre, una mujer que nace fuera del matrimonio no puede ser parte de la novia. Y él escucha eso. Pero si él es Hadasa, aún con esa adversidad, él es perseverante. Y dice, pues no importa, yo voy a seguir echándole ganas. Y yo en otro tema digo, los pecados sexuales son los pecados más fuertes que pueden haber en la vida de un cristiano. Muchos no solamente perderán el privilegio de ser la esposa del Cordero, hasta su salvación por los pecados sexuales. Y él está atorado en la pornografía. Ya ha caído 10 veces en adulterio.
y no puede dejar de visitar prostíbulos por el hecho de ser Hadasa, eso no lo va a desanimar. Él va a decir, yo voy a seguir intentando y voy a seguir intentando y voy a caer y se vuelve a levantar. Así es Hadasa, es perseverante. No hay nada que la desanime, no hay nada que la detenga. Quizás en un año su papá se aparte del evangelio, su hermano Carlos se vaya al mundo y él se quede solo, sin nadie. Si él es Hadasa, seguirá adelante, seguirá adelante. Esa actitud atrae la gracia de Dios sobre una persona. Porque así como Dios detesta a los cobardes, se siente atraído por los valientes. Los que caen, se levantan, caen, se levantan, caen, se levantan. Dios se siente atraído por aquellos que el diablo les dice, eres el peor de todos, no vas a poder. Y luego Dios lo está observando a ver si esas voces lo hacen retroceder. Pero como es Hadasa, él dice, pues yo voy a seguirle. Y sigue adelante, y sigue adelante, y sigue adelante. Eso es belleza de carácter, tener valor, tener confianza. Y no desanimarse, sino perseverar, perseverar. Y a lo mejor ahí había una doncella que se acerca y le dice a Esther, tú la reina, eres huérfana, eres huérfana. Eso no la desanimó. Ella se seguía poniendo sus atavíos, seguía adelante. Llegaba otra y le decía, tú vives en el barrio más bajo de aquí del imperio, ¿tú crees que eso no lo va a saber el rey? Mardoqueo, ¿en qué trabaja Mardoqueo? Pide dinero, es un limosnero. ¿Tú crees que tú vas a ser la esposa? Esa no lo desanimaba. Ella seguía adelante, seguía adelante, seguía adelante. ¿Alaban a Dios? Eso es de lo que se enamora el Señor. De carácter, belleza, de hombres y mujeres que no se rinden, que por muy mal que se encuentran, ellos han apuntado, han puesto su mirada en algo alto, y es ser la esposa del Cordero. Y aquí estamos en esta tarde haciéndole la lucha todavía. Y no importa, no puedo matar a Hadasa. Yo puedo quitarle el ministerio a Hadasa, puedo sentarla en una banca, puedo expulsarla de la iglesia, pero ella va a seguir adelante, va a seguir adelante, va a seguir. Porque ella tiene 3 virtudes. ¿Cuáles son, hermana? Valor, confianza y perseverancia. Tiene el valor de no rendirse, de seguir enfrentando al diablo, de enfrentar su carne, sus luchas, de enfrentar las tentaciones. Tiene la confianza no en ella, tiene la confianza en su Dios. Tú me ayudarás, tú me vas a limpiar. Yo no sé cómo le vas a hacer conmigo, pero tú lo harás. Estoy en tus manos, tú lo harás, Señor, tú vas a liberar. Y sigue, y sigue, y sigue. Yo llevo 30 años y no me rindo y todavía me faltan varias cosas. Pero así es Hadasa, perseverante. Y eso es lo que está trayendo la gracia de nuestro Dios. ¿Alaban al Señor? Pónganse de pie, hermanos. Hemos concluido esta serie y aunque nunca sabremos a ciencia cierta quién es la esposa del Cordero, con este estudio por lo menos tenemos una idea de quién calificará para ser la posible esposa del Cordero. Vamos a agradecerle a Dios y a pedirle de sus bendiciones sobre lo que Él nos ha enseñado en estos 4 temas. Incline su rostro allí. En diferentes ocasiones nuestra condición espiritual nos ha desanimado para seguir adelante. Al ver que no avanzamos, o peor tantito en ocasiones al ver que retrocedemos. Y al ver los estándares de tu palabra para la santidad y ver cuánto nos falta. También, Señor, nuestro ánimo se viene por los suelos. Pero cuando volteamos a la cruz del Calvario y vemos que esta obra es tuya,
y que no fuimos nosotros los que te buscamos, sino tú nos buscaste a nosotros. Tú nos trajiste a este camino. Tú pusiste tu mirada santa en estas personas sucias y pecaminosas. Eso nos da confianza, confianza en tu gran misericordia. Eso nos da el valor de seguir adelante por muy difícil que son los pecados que tenemos que vencer. Aquellas cadenas que se ven gruesas e irrompibles en nuestra vida. Señor, seguiremos jalando con la mayor fuerza posible hasta que un día vengas tú y la rompas, Señor. Y la razón por la cual estamos aquí, Señor, es que estamos confiando y perseverando en que un día, Señor, un día no muy lejano, alcanzaremos esos estándares de santidad que tu palabra marca. Señor, aleja todo acto cobarde de nuestros corazones y ayúdanos a depender plenamente en ti. Señor, que donde quiera que llegue este tema, motive los corazones de tu pueblo, que cada cristiano que escuche este estudio se sienta animado a esforzarse, a buscar una iglesia si es necesario, donde se predique la sana doctrina, donde los estándares de santidad sean altos, algo que le llevará, Señor, a cubrir esos requisitos.